Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de nuestros webinar Tech Friday. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el modelo analítico estructural dentro de ArchiCAD. Ya hemos venido teniendo una serie de temas anteriormente. Hemos hablado sobre BIM, Cloud, sobre todo el tema de gestión de incidencias, y hoy pues queremos hacer este webinar especial porque sabemos que dentro de todo este ecosistema BIM, la integración y la comunicación entre las diferentes especialidades es bien importante. Entonces vamos a dar inicio. Para los que se conectan el día de hoy y no han asistido a los anteriores webinars, pues mucho gusto. Yo soy Alejandra Páez, yo soy arquitecta, especialista de producto en BIM Tech Solutions, Graphisoft Colombia y también Graphisoft BIM Manager. Entonces los estaré guiando el día de hoy a través de este webinar. Muchas gracias a los que nos han venido acompañando y bienvenidos a los que asisten por primera vez. Entonces vamos a iniciar. Bueno, un poquito de resumen de quiénes somos nosotros. Nos gusta hacer esta introducción para quienes se conectan por primera vez. Nosotros somos los representantes aquí en Colombia de Graphisoft y como BIM Tech Solutions buscamos apalancar todo este ecosistema BIM bajo la metodología abierta, bajo metodología Open BIM. Buscamos también apoyar y sobre todo impactar el tema de la innovación y la mejora en los flujos de trabajo en en todos los actores de la cadena de valor de la industria, de arquitectura, ingeniería y construcción, desde la academia hasta la parte productiva de las empresas. Así que pues nos ponemos a sus órdenes para cualquier inquietud que tengan y en lo que les podamos servir. Bien. Dentro de nuestro modelo, así contándoles muy rápidamente, nosotros ofrecemos una serie de servicios, como les decía, para poder apoyar a pues, toda la cadena de valor y nos basamos en pues también tecnología, ¿no? Tecnología de Graphisoft y tecnología de otros fabricantes para las diferentes especialidades. Así que les pongo esto en pantalla para que sepan si tienen algún interés, pues también se puedan comunicar con nosotros. Bueno, ya hablando más sobre Graphisoft y sobre su ecosistema interno, nosotros manejamos una serie de tecnología enfocada en, primero, el diseño y la gestión de la información con ArchiCAD, después el análisis energético con EcoDesigner. Además, si ya han tenido la oportunidad de tener un acercamiento con este ecosistema de Graphisoft, habrán escuchado sobre BIMEX. Y si no lo han tenido, los invito a que puedan descargar la aplicación desde el Apple Store o la Play Store y pueden buscar la aplicación BIMEX. Allí encontrarán proyectos de ejemplo y esto está enfocado mucho en el tema de la presentación y la comunicación. Y por último, tenemos nuestra plataforma de colaboración que es BIM Cloud. Si se perdieron de pronto nuestro webinar, estén muy pendientes porque muy pronto estaremos nuevamente hablando sobre esto. Bien, y ahora sí entrando ya más específicamente en el tema de ArchiCAD. Para los que no conocen ArchiCAD, bueno, ArchiCAD es una tecnología que nos facilita el trabajo de diseño, modelado 3D y gestión de la información. ¿Qué es lo importante? Que podemos tener un trabajo, digamos, integrado. Buscamos que podamos conectar todos los arquitectos que somos en la gran mayoría que trabajamos sobre esta plataforma, buscar que las demás especialidades también puedan trabajar sobre ella, así como los ingenieros, para que podamos trabajar y podamos tener un flujo de trabajo más óptimo. Entonces, dentro de las herramientas de ArchiCAD, pues encontramos el modelador MEP, que también tuvimos una presentación sobre esto, que también estén muy pendientes de la próxima. Y, por supuesto, dentro de este lema de construir juntos, hablamos sobre el modelo analítico estructural. Entonces, podemos integrar aquí varias especialidades y esto nos permite tener un trabajo pues mucho mejor. Uno de los conceptos claves que manejamos dentro de ArchiCAD
y dentro de todo este ecosistema que les mostré es el del análisis. Queremos generar confianza entre los distintos actores que participan en los proyectos. Entonces, a partir de este análisis, tenemos diferentes oportunidades para trabajar. Una de estas oportunidades es la que vamos a estar viendo a grandes rasgos hoy, que es el modelo analítico estructural integrado. Como les mencionaba, buscamos integración ajustada con ingenieros que podamos, a través de un mismo modelo, estar trabajando juntos sin necesidad de tener reprocesos. Bien, ¿cómo se ve esto? Así en la generalidad. El modelo de analítico de estructura lo podemos trabajar a través de ArchiCAD. Esto lo llamamos el SAM, Structural Analytical Model. Y este modelo analítico estructural es poder llevarlo a las aplicaciones externas que ya utilizan propiamente los especialistas en temas de estructura. ¿Sí? Entonces buscamos que desde una primera etapa en ArchiCAD ya podamos tener información relevante sobre nuestro proyecto. Ahora, hablando ya más en detalle, ¿qué necesitamos para esta generación de nuestro modelo analítico estructural? Ahorita pues les voy a estar mostrando en una demostración, valga la redundancia, esto que les voy a presentar. Entonces, el modelo analítico estructural lo podemos trabajar a partir de unas herramientas específicas. Quiere decir que no todas las herramientas que nosotros utilizamos dentro de ArchiCAD nos sirven, pero losas, muros, columnas, vigas y cubiertas se incluyen dentro del tema del modelo analítico estructural, siempre y cuando cumplan con unas características. ¿Cuáles son estas características? Pues que nosotros las cataloguemos y las clasifiquemos dentro del modelo como elementos de carga. Que también vamos a ver esto. ¿Qué son las otras o cuáles son estas otras condiciones que nosotros debemos generar dentro de nuestro modelo para poder obtener la información? Pues primero, haber hecho una calidad del modelo físico. Entonces, cuando hablamos del modelo físico, pues hablamos de todo este modelo de las entidades BIM que nosotros vemos, que ahorita vamos a ver en 3 dimensiones, todo lo que compone nuestro modelo pues arquitectónico, estructural. ¿Sí? Tenemos que hacer una verificación de esta calidad. Además, vamos a estar trabajando con unas reglas. Es importante aplicar reglas y estandarizar las reglas claramente en compañía de, pues, el ingeniero. Hablando desde la parte de arquitectura, necesitamos una compañía para esto. Y ya por último, cuando tenemos definidos todos estos pasos anteriores, podemos generar el chequeo del modelo analítico y revisar qué nos hace falta dentro de pues, la generación del modelo para poder cumplir con una calidad óptima. Bien, tenemos otras funciones para mejorar nuestro modelo analítico estructural. Esto es cómo se entregan en cada uno de los elementos, bien sea 1D o 2D, que ya vamos a ver cuáles son, cómo se entregan las cargas en los extremos. ¿Sí? Esto es importante. Además, podemos generar un filtro para los vacíos que quedan en los elementos. También vamos a poder estar trabajando con soportes estructurales y las conexiones estructurales. Entonces, estos son puntos relevantes para el momento de nuestra generación del modelo. Bien, ahora sí, vamos a ir, me adelanté aquí un poquito, vamos a ir a ArchiCAD. Para quienes no conocen ArchiCAD, pues les presento la interfaz de ArchiCAD, no vamos a estar hablando mucho en detalle, pero sí quiero hacer y quiero resaltar ciertos elementos. Entonces, dentro de ArchiCAD nosotros manejamos algo que se llaman los perfiles de entorno de trabajo. ¿Por qué? Porque, como yo les decía, dentro de ArchiCAD podemos trabajar varias especialidades, pero no todas las especialidades vamos a necesitar las mismas funciones. No todas las especialidades trabajamos con las mismas herramientas. En el caso que nos compete en este momento de ingeniería estructural, vamos a tener un entorno de trabajo, entonces aquí yo lo puedo buscar, que se llama el perfil de ingeniería estructural. Esto me permite a mí tener estas herramientas que necesito mucho más a la mano. Entonces a la izquierda
vamos a tener las herramientas que vamos a estar utilizando y que nos sirven para esto. Los que conocen ArchiCAD sabrán que en el entorno de arquitectura aquí vamos a tener una lista más grande como de puertas, ventanas, objetos, pero esto no es relevante para la ingeniería. Entonces vamos a tener los muros, las columnas, las vigas, los forjados o las placas, las cubiertas y dos elementos extra que son los apoyos estructurales y los vínculos estructurales. Esto por una parte, para insertar las entidades dentro de nuestro modelo. Por otra parte, en nuestra barra de herramientas vamos a tener unas opciones específicas para el modelo analítico estructural. Si no nos aparece pues, esta paleta, es muy sencillo sacarlo desde ventanas, barras de herramientas, y aquí tenemos la barra propia de ingeniería estructural. Bien, normalmente nosotros vemos los objetos del modelo así en esta representación, como está en este momento. Cuando nosotros queremos habilitar el modelo analítico estructural, pues nos vamos a ir a la opción de modelo analítico estructural y aquí ya los elementos pues van a cambiar, ¿sí? Vamos a tener una representación distinta dependiendo del tipo de elemento. Vamos a tener elementos 1D, que serán las vigas y las columnas, y vamos a tener elementos ya de superficie, que son los que llamamos elementos 2D, como los muros, las placas, las cubiertas. Entonces, esta es la cubierta, esta es la placa, la viga, la columna y el muro. Bien, también podemos generar una representación transparente, como la estamos viendo en este momento, del modelo físico. Entonces, aquí tengo únicamente el modelo analítico, pero si quiero tener el contexto de los elementos, puedo habilitar esta opción de el modelo físico transparente. Además, como sabremos, pues cada uno de los elementos tiene unos nodos. Esos nodos los podemos visualizar habilitándolos aquí con esta opción de nodos. Y aquí voy a ver cuáles van a ser esas entregas de las que hablábamos en cada uno de los extremos. Cada uno de los elementos, dependiendo del elemento que yo esté hablando, va a tener unas entregas o unas conexiones, unos extremos. Bien, ahorita vamos a hablar sobre este siguiente, que es precisamente el de las entregas. Vamos a poder también habilitar y ver en cada uno de los elementos o de las entidades los perfiles del núcleo de carga. Entonces, esto lo vemos en los elementos 1D, aquí lo vemos como en las columnas y en las vigas, dependiendo también de la sección que nosotros estemos manejando. Si es una sección pues cuadrada, rectangular, lo vamos a ver de esta forma, pero en ArchiCAD también podemos trabajar con algo que denominamos los perfiles complejos, que son secciones, básicamente, que se extruyen en alguna dirección dependiendo del elemento. En el caso de las vigas, yo aquí podría cambiar la sección y voy a decir, quiero trabajar con una sección en forma de I, una IP. Entonces, mi representación del núcleo de carga pues va a estar de acuerdo a esa sección que yo esté manejando. Bien, después de eso tenemos el sistema de coordenadas locales. Yo puedo habilitarlo y en este caso, donde está la representación del núcleo de carga, voy a ver cada una de las coordenadas en pues, X, Y, Z, en este caso de la viga. En el caso de la columna, pues la voy a ver acá. Esto va a estar también muy relacionado con los grados de libertad que nosotros manejamos para cada uno de los elementos, que ya veremos cómo se configura en cada uno. Para el caso del muro, pues se representará así, en el forjado o en la placa y en la cubierta. Además de eso, pues podemos también volver transparentes como las distintas partes de los elementos. En este caso, pues puedo ver a través del muro, si es que habilito esta opción. Como están viendo, pues acá está transparente. Y lo mismo puedo hacer con los nodos. Entonces también puedo volver transparentes los nodos. Listo, esto es en cuanto a visualización. ¿Cómo veo yo los elementos? Ahora, ¿cómo viene el tema de la configuración? Cada uno de los elementos pues va a tener
ciertos parámetros, ciertas características y ciertas propiedades que lo van a definir. Dentro de ArchiCAD, cuando nosotros seleccionamos un elemento, podemos entrar a sus definiciones. Entonces voy a entrar aquí con Control T. Estas son las definiciones. En este caso, las que nos interesan, pues serán las de los parámetros analíticos estructurales. Como yo les decía en la presentación, es importante que yo defina que estos elementos tienen una función de elemento de carga. De lo contrario, pues no van a estar dentro del modelo analítico estructural por obvias razones. Entonces, si yo tengo un elemento y cuando prendo el modelo analítico estructural no veo la representación que quiero, pues esta es una de las primeras cosas que tengo que verificar, que el elemento efectivamente cumpla con la función estructural de elemento de carga. Si yo lo dejo como indefinido o lo dejo como elemento sin carga, esto se va a convertir en un elemento más de mi modelo físico. ¿Listo? Ahora, hay otra opción aquí dentro de los parámetros analíticos estructurales, que es, yo puedo definir que esto es un elemento de carga. Entonces, como es un elemento de carga, el elemento va a tener la representación correspondiente. Pero si dentro de mi sistema yo digo, este es un elemento de carga, pero no es una parte estructural, va a pasar exactamente lo mismo que si yo lo definiera como que no tiene carga, que es un elemento sin carga, ¿sí? Esto dependiendo de las condiciones del sistema. Bien, y aquí voy a tener la opción de escoger entre varias opciones dependiendo también del elemento. Ahora, yo les hablaba de algo que denominamos las reglas, que eso vamos a estarlo viendo. Aquí puedo definir si yo quiero que este elemento específicamente se vea afectado por unas reglas, por unas condiciones de generación del modelo. ¿Ven? Esto lo veremos cuando tengamos ya el sistema, digamos, conectado. Y además, en la parte inferior voy a tener la posibilidad de empezar a definir los grados de libertad pues, que manejo en cuanto a traslación y rotación para cada una de los ejes, ¿sí? Para el eje X, para el Y, para el Z, y voy a poder definir entre libre, rígida, o si defino que es personalizado, pues voy a poner el valor manualmente. Entonces, esto lo puedo definir para cada uno de los ejes. Bien. Así se ve para el caso de los muros. En el caso de las vigas y las columnas, me voy, por ejemplo, con esta viga, la interfaz es distinta, como se pueden dar cuenta. Entonces, aquí a la izquierda es donde yo manejo el tema de los parámetros analíticos estructurales. Y aquí las definiciones van a ser, digamos, los campos van a ser los mismos. Entonces, aquí manejo si es un elemento de carga, sin carga o indefinido, parte estructural. Y el tema de las fuerzas. A qué fuerza va a estar sometido, cómo va a actuar, cómo va a ser, cómo van a generarse las reacciones y los esfuerzos de este elemento específicamente. Cuando hablamos de estándares, porque, digamos, los abarca todos. Aquí vamos a tener igual las modificaciones que yo puedo tener basado en las reglas de generación del modelo. Y en la parte inferior voy a estar hablando igual de el manejo de los grados de libertad para cada uno de los ejes en cuanto a la traslación y la rotación. Y además, puedo habilitar el tema de las entregas en cada uno de los extremos. Si es uniforme, pues lo puedo habilitar aquí como uniforme. O si no es uniforme, cuando yo deshabilito esta opción, voy a ver que tengo el tema de traslación y rotación para cada uno de los extremos. Extremo inicial y más abajo tengo los extremos finales. Cuando yo tengo, entonces, habilitado acá la opción de las entregas uniformes, me voy a ir aquí y voy a decirle OK, y habilito en la parte superior el botón de las entregas, pues no me va a mostrar nada porque el sistema ya considera que es una entrega uniforme. Sin embargo, cuando yo cambio y le digo que no sean uniformes, ahora aquí
Esperen un segundo, cambiamos. Por ejemplo, ponemos libre. Entonces, perdón, fíjense que aquí ya me aparece la personalización en el extremo que yo haya definido. ¿Sí? En este caso, que es el extremo inicial. Bien. Pues eso es como, digamos, de las cosas básicas que yo debería configurar para cada uno de los elementos que tengo. Y además, dependiendo de las reglas, si yo aquí deshabilito, ya les estaré contando en el tema de las reglas, si yo deshabilito, en este caso de las vigas, la opción de desplazamiento para los ajustes, aquí puedo elegir dónde ubicar el sistema de coordenadas. Cuando tengo habilitada la opción de desplazar, pues no lo puedo elegir porque el desplazamiento se va a generar de acuerdo a la evaluación que yo haga y cuando yo corra las reglas. Bien. Listo. Ahora, en cuanto a el tema de los apoyos estructurales y los vínculos estructurales, estos pues yo los puedo insertar. Entonces me voy a mi herramienta de apoyo estructural y yo puedo insertar el apoyo donde lo necesite, claramente dependiendo pues del sistema, ¿no? Si aquí voy a tener un elemento de cimentación o un elemento de soporte para esta columna, pues esto tendrá un soporte. Y puedo poner los soportes en los puntos, en los extremos, puedo ponerlos en una arista de mi elemento, en este caso de los muros, si es que funciona así mi sistema estructural, y también lo puedo poner en superficies. Entonces, si me voy a superficies, tengo aquí mis apoyos estructurales. Entonces, ya se van dando cuenta, por ejemplo, que cuando yo pongo apoyos, los extremos de los elementos, pues se ponen de color verde. Entonces, la representación de los colores en cada una de las conexiones y en cada uno de los extremos me va a dar a mí la información de, ok, ¿están conectados los elementos o no están conectados los elementos? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la columna, ya cuando yo genero el apoyo, veo que la conexión pues existe. Y lo mismo en el tema de los muros. Ahora, estos apoyos también son configurables. ¿Sí? Estos apoyos, dependiendo de igual el tema de la rigidez, entonces aquí yo puedo poner que sea libre, rígida, personalizada, o puedo definir, dependiendo de los esfuerzos, cuál es la que quiero seleccionar para cada uno de los valores de traslación y rotación. ¿Listo? Dependiendo de lo que yo elija, voy a tener una representación del elemento distinto. Voy a poner en este caso todos libres. Entonces aquí empezamos a revisar el tema de las articulaciones, si es articulado o si es móvil o bueno, lo que sea. La representación del apoyo va a ser diferente, dependiendo de las configuraciones. Así como, ok, ¿cómo funciona cada uno de los elementos? Algo importante es, para el tema de las cubiertas, únicamente voy a poder utilizar y se me van a reflejar dentro del modelo analítico estructural las que sean en un solo plano. Si yo genero una cubierta, mira acá, cubierta, digamos de varios planos, así esté definida como estructural, perdón, sí, como de función estructural, elemento de carga, los elementos pues no van a tomarse en cuenta, ¿sí? Así está definido. Ahora, si es necesario, yo puedo generar, quienes manejan ArchiCAD, pues saben que nosotros podemos dividir los planos de una cubierta, podemos decirle aquí que me divida las cubiertas en plano simple, y ya cuando actúan como plano simple, cada una individualmente, pues aquí ya, ahora sí las puedo tener en cuenta dentro de mi modelo. Bien. Vamos a hacer ahora un ejemplo muy rápido de un sistema aporticado. Entonces, me voy a ir a diseño, sistemas de red, voy a generar una estructura a partir de un sistema de red definido. Y aquí
genero yo las configuraciones para los elementos. Entonces voy a decirle acá que no tenga un desplazamiento. Voy a habilitarlo como un elemento de carga. En el caso de las columnas, voy a ponerlas más pequeñas. Listo, ya tengo configuradas mis columnas. Ahora voy a configurar las vigas. Necesito que todas las vigas sean elementos de carga. Vamos a cambiarle acá. Vamos a dejarlo de esta forma. Y aquí voy a decirle que quiero que me inserte en todos los pisos esta estructura. Bien, voy a dejarlo así como viene, digamos, por defecto, con estas distancias para los ejes. Y voy a insertar acá mi sistema. Entonces tengo acá mis columnas, tengo mis vigas ya insertadas y voy a habilitar el modelo analítico estructural. Voy a habilitar los nodos además. Entonces vamos a ver qué empieza a suceder. Dependiendo de las conexiones que yo haya generado, pues se me van a mostrar justamente en cada uno de los nodos. Voy a quitar acá. ¿Cómo está pasando, no? Esto yo lo puedo ver, digamos que yo podría ponerme a trabajar en cada uno de estos nodos. Podría revisarlos uno por uno, pero aquí la representación es muy clara y es que tengo los elementos desconectados. Entonces voy a mostrarles aquí una imagen de a qué se refiere como cada una de las representaciones de estos elementos. Entonces tengo uno, que este era el que veíamos cuando yo genero un apoyo estructural, se va a ver de esta forma, que es con el cubito o el triángulo o la pirámide naranja. Bien. Cuando tengo como estos dos tipos de acá, que es el 2, que me aparecen en verde, es porque los elementos están conectados a la estructura. Puedo tener una siguiente opción que es, ok, los elementos se representan en color rojo, pero dependiendo de cómo estén ubicados dentro del sistema, pues van a tener como una definición distinta. Puedo tener un extremo libre cuando manejo voladizos. Puedo tener elementos sin conexión, como el caso de pues la parte superior de la columna, que no la tengo conectada a nada. Y puedo tener el tercero, que es que no tiene apoyo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo estoy viendo en este momento acá en mi modelo analítico estructural. Por ejemplo, en la parte inferior, pues claro, tengo sin apoyos todas las columnas del primer piso. Bien. Yo puedo generar, aquí puedo correr el tema de el modelo, de la comprobación del modelo analítico estructural. Entonces, para eso me voy a diseño, comprobar modelo. Aquí tengo varias opciones. Dentro de las comprobaciones de modelo de ArchiCAD, puedo detectar colisiones, puedo generar un informe de, ok, cómo está mi modelo físico. En este momento aparece deshabilitado porque no lo estoy viendo. Y por último, tengo la calidad del modelo analítico estructural. Aquí yo le voy a decir cuáles son las reglas. Regálenme un segundo, yo habilito acá esto para que veamos. ¿Cuáles son las reglas o qué es lo que quiero comprobar? Más bien. Entonces puedo decirle, ok, quiero comprobar si existe una rotura en la continuidad de los elementos que no están conectados. Quiero también comprobar cuáles son los nodos que están muy cercanos. Entonces aquí yo le digo cuál es el valor que quiero para esta comprobación. Y así lo voy haciendo con cada uno. Superposiciones, geometría de parte inusual y parámetros analíticos estructurales inusuales. En este caso las voy a dejar todas habilitadas. Le voy a decir que me los compruebe y claro, voy a tener un montón de incidencias que eran las que ya estábamos viendo, ¿sí? Las roturas de continuidad. Entonces, aquí me dice, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los elementos, además, que se están viendo involucrados? Esto, a ver, si no soy yo la persona encargada de generar como la corrección, puedo de alguna manera generar una incidencia y
asignársela a la persona que corresponde. Entonces, esto era lo que vimos en el webinar pasado. Yo podría aquí decir, ok, quiero generar una incidencia de esto. Se me habilita la incidencia. Aquí lo tengo y se lo puedo asignar a alguien. Bien, pero bueno, este no es el tema del día de hoy. Listo, aquí tengo toda la información. Como les digo, los elementos, puedo hacer doble clic sobre cada uno de ellos y aquí voy a ver como cuáles son los elementos que están fallando de alguna manera. Bueno, acá evidentemente yo hice algo que no está bien y es generar una viga sola de lado a lado. Esto entiendo que debería hacerse cada uno de los segmentos por aparte, pero bueno, por temas de el ejemplo, pues lo hice de esta forma. Bien, pero entonces, antes de yo generar como esta comprobación de mi modelo analítico, yo puedo definir unas reglas y puedo estandarizar qué quiero que pase en ciertos casos. Entonces, para eso, voy aquí a abrir mi cuadro de la generación de las reglas. Aquí ya bien, tengo dos por defecto, una que es para las estructuras de hormigón y otra que es para todo el tema de acero. Entonces, ¿qué es lo que yo defino acá? Yo digo, listo, cuando no tengo continuidad en ciertas partes, cuando no tengo conexiones en ciertas partes, quiero que se genere un ajuste automático. Entonces, los ajustes pueden ser o de desplazamiento, o de alargamiento y reducción, o de solo alargamiento, o de solo reducción. Y si yo selecciono acá, tengo alargar y reducir, alargar, reducir o desplazar. Entonces, esto que yo tengo acá es lo que yo les decía. Bien, cuando estoy configurando cada uno de los elementos, quiero que todos los ajustes se apliquen o no. Era el caso de la viga. Entonces, yo tengo mi viga acá. Quiero que si se genera una regla y una estandarización, quiero que se alargue y se reduzca o no. Puede ser que no, por X cosa, por X razón, que no funcione dentro del sistema, o puedo decirle no quiero desplazarla. ¿Sí? A esto se refiere el tema de las reglas. Y además esto lo voy a poder hacer pues por cada uno de los elementos que hacen parte del sistema. Es decir, las partes 1D, que son vigas y pilares, puedo mezclar dos en una sola, o solo pilar o solo viga, o las partes 2D, que pueden ser muro, forjado, cubierta, como ya les había dicho, o solo una de estas tres. También lo puedo hacer por una serie de criterios. Acá lo que busco es, ok, cuando tenga cierta interacción entre muro y muro y no se estén conectando por alguna razón, quiero que se aplique un desplazamiento. En el caso de las columnas, por ejemplo, igual. Si tengo interacción entre dos columnas que no se están conectando por alguna razón, puedo desplazarlas. ¿Sí? Para el caso de las columnas vigas, las dos, quiero generar un alargamiento y una reducción si no se están conectando. Entonces, esto pues serán reglas que tendremos que definir para cada uno de los casos. Y además, después tengo unas entregas, lo que les hablaba de los extremos y los bordes. Si quiero utilizar, cuando no se generen conexiones, si quiero utilizar las definiciones propias que le hemos definido al elemento, o si estos extremos los quiero considerar como rígidos. Y además, un tema de aberturas, como las aberturas, yo les mencionaba, los vanos o los huecos que yo genero en las placas o en los muros o en X cosa, yo puedo tenerlas en cuenta también dentro del modelo analítico estructural. Puedo decirle que si son más pequeñas de ciertas dimensiones, las ignore, ¿sí? Que no me las ponga, que no me las cuente dentro de este modelo analítico. Listo. Entonces voy a decirle en este caso que quiero utilizar estas que ya están aquí por defecto. Y cuando yo genero ya las reglas automáticas, pues las conexiones que tenía antes ya están bien. ¿Sí? Ya tengo los nodos en verde. ¿Qué quiere decir? Que las conexiones están generadas de forma adecuada.
¿Por qué? Por los alargamientos, por las reducciones, por los desplazamientos, etcétera, etcétera. Lo único que me haría falta sería, claro, en cada una de las columnas inferiores, poner pues los apoyos que necesite. Esto pues ya lo tendría que hacer por cada una de ellas. Digamos que ya tengo estas acá. Y puedo generar de nuevo el tema de la comprobación. Voy a borrar estas. Voy a comprobar la calidad del modelo analítico. Y fíjense que ya, digamos acá, en cuanto al tema de conexiones, ya no me aparece ninguno. Bien, en el caso de los apoyos estructurales tendría, pues sí que ponerlos. Listo, digamos que esto es un pequeño ejemplo. Y ahora, ¿qué seguiría para el tema de las exportaciones? Dependiendo de la plataforma tecnológica que esté utilizando, pues el ingeniero estructural podría exportar esta información en formato SAF o también lo podría exportar en formato IFC, como ITABS que maneja IFC, podría hacer una exportación a través de este formato y recibirlo allí en esta plataforma. Para esto, sobre todo para el tema del modelo SAF o del archivo SAF, vamos a manejar también el concepto de traductores. Para los que no conocen ArchiCAD, dentro de ArchiCAD manejamos un concepto que es traductores para cuando nosotros queremos hacer una exportación, por ejemplo, en formatos CAD, DWG, DXF o formato IFC. ¿Qué quiere decir un traductor? Pues es sencillamente hacer como, ok, en ArchiCAD, X cosa se llama de X forma. Pero en mi otra plataforma tecnológica que yo voy a utilizar, pues no se llama igual, se llama de otra manera. Por ejemplo, los materiales. Voy a entrar aquí al traductor SAF. Y esto lo que me permite hacer es decir, listo, el material de construcción dentro de ArchiCAD se denomina hormigón armado estructural. Cuando yo lo voy a exportar, el material en mi otra plataforma, pues no se va a llamar así, sino se va a llamar de otra manera, como estos que tengo acá de ejemplo. Lo mismo sucede con los perfiles. Entonces yo les mostraba el ejemplo de una IP. ¿Sí? Dentro de ArchiCAD, mi perfil se llama de esta manera. Ahora, cuando yo lo voy a exportar, la sección, pues se va a llamar de esta otra forma. Bien, así pues no perdemos la información y llega la información de manera correcta a donde tiene que llegar. Para esto utilizamos traductores de importación porque claramente esto es un ciclo. Yo genero acá el modelo, lo exporto, lo recibe el ingeniero, él hace todos sus cálculos en su plataforma, pues que está especializada para eso, se generan los cambios y yo lo recibo de vuelta. Entonces, para eso utilizo los traductores de importación, que de nuevo hacemos exactamente lo mismo. El material que viene en el formato SAF se llama de esta forma, pero dentro de ArchiCAD lo vamos a traducir como lo que sea. Listo. Entonces, para esto, nada, sencillamente yo tendría que generar el guardado como, y aquí me va a aparecer el formato analítico estructural, que es un Excel. Si ustedes lo exportan, lo pueden ver como un Excel. O también puedo, como les decía, exportarlo en formato IFC, que el formato IFC para eso tendría que habilitar aquí dentro de opciones, entorno de trabajo, aquí a la izquierda donde dice más opciones, tenemos algo que se denominan las funciones experimentales. Entonces aquí tenemos la opción de activar importación, exportación de modelos de análisis estructural IFC. Lo tengo que habilitar. Y para la exportación, lo mismo, guardar como. Esto obviamente no es un IFC como los demás, sino que va a ser el modelo de análisis estructural IFC. Y ya lo podría exportar de esta forma, dependiendo de lo que quiero ver, y enviárselo a quien corresponda. Bueno, pues esto era lo que quería mostrarles, así como un corto resumen de cómo funciona el modelo analítico estructural. Muchas gracias de nuevo a todos.